Buenas noches, yo soy Julio Riobo y esto es Pulso Electoral. En la carrera electoral obtendrá mayor aceptación y votos quien sepa leer los deseos del pueblo. ¿Cuáles son las leyes que la mayoría necesita? ¿Hasta dónde puede llegar el Poder Legislativo para resolver las problemáticas que nos aquejan como sociedad? ¿Cuáles son las expectativas del electorado, del comportamiento de las diputadas y diputados de este nuevo Parlamento? Ya que en los últimos años no se generaron los instrumentos jurídicos que permitieran al Estado y a los otros poderes mantener niveles de desarrollo y resolución de conflictos. Conflictos como el asedio internacional, que es maximizado por instituciones desacreditadas y solitarias como la OEA, mientras la institucionalidad venezolana, en pleno ejercicio de su soberano Estado de Derecho, se mantiene firme y robusta. Este miércoles el CNE se reunió con la ONU, la OPS y la Organización Mundial de la Salud para afinar detalles sobre los comicios del 6 de diciembre. El debate legislativo tiene su esencia en el parlamentarismo de calle. Comparta con nosotros y los candidatos y candidatas su opinión. Sus aportes son necesarios para seguir tomándole el pulso a nuestra democracia brillante. Tenemos que buscar la manera de que lo que gane el venezolano sea algo que permita la dignificación de la vida cotidiana del venezolano. Y en segundo lugar, tratar de ver cómo podemos recuperar el proyecto de la CAF para aprobarlo y lograr entonces mejorar el sistema eléctrico nacional, que la gente pueda sentir esa mejoría en sus casas, que la gente sepa, bueno, no se me va a ir la luz 20 horas, 12 horas, 8 horas, tal vez no se le vaya. Vamos a hablar del Estado Zulia, con ese proyecto el primer beneficiado del Estado Zulia, que es el que sufre la peor crisis en la parte eléctrica. Los venezolanos y las venezolanas necesitan recuperar el poder adquisitivo que en un momento tuvieron. Nosotros en nuestro país tuvimos el salario más alto de América Latina en un momento y hoy se ha visto lamentablemente muy afectado por las medidas coercitivas, la hiperinflación inducida, y nosotros tenemos como primer orden trabajar para recuperar el salario de los venezolanos y las venezolanas. Más allá de todas las políticas que podamos profundizar para continuar atendiendo a la juventud, siento que el tema salarial es un orden necesario, fundamental, para garantizar la estabilidad económica en nuestro país. Ya hemos diagnosticado de sobra dónde han estado las fallas, cuáles fueron las políticas desacertadas, dónde han estado los vicios, cuáles han sido los sesgos. Ya sabemos de manera bastante general el diagnóstico, las causas. Llegó la hora de las soluciones. Llegó la hora que nos dediquemos con tesón a presentarle al pueblo venezolano resultados. La agenda de la Asamblea Nacional no puede ser de nuevo las diferencias, las venganzas, los cables pelados entre diferentes partidos. Hay que adaptar y ajustar todas las leyes de la economía, todas. Hay que hacer un código de comercio que atienda a la gente, que atienda a la joven emprendedora, que atienda al joven emprendedor. Con el propósito de abordar temas relacionados a las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, autoridades del Consejo Nacional Electoral participaron en un encuentro este miércoles con el excelentísimo señor Peter Grumman, coordinador residente y coordinador humanitario del Sistema de Naciones Unidas, y el excelentísimo señor Pier Paolo Baladelli, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en la República Bolivariana de Venezuela. Consultamos en las calles cuáles deben ser las leyes que debe impulsar la nueva Asamblea Nacional. Bueno, aspiro sobre todo la paz que hemos mantenido a cuesta de sacrificio, pero que nos respeten como país, que nos respeten y nos aprueben que somos un país de la paz, de la tranquilidad y que merecemos hacer cumplir nuestra Constitución como bien todos queremos. Considero yo deberían tener prioridad leyes que protejan directamente al pueblo ante la agresión a la que está sometido permanentemente, leyes que vayan en pro de la reivindicación del salario como un beneficio directo hacia el pueblo. Evitar el robo del patrimonio nacional en el exterior
y la otra es esa ley que estaban proponiendo con la comercialización, las alianzas estratégicas a nivel internacional, que están ahí enmarcadas. Ahí tenían las posturas, esto es lo que opina el pueblo venezolano, también un detalle de cómo avanza el cronograma electoral y a los candidatos y candidatas. Este espacio muestra las distintas opciones que tiene el pueblo venezolano de cara a este 6 de diciembre. Vamos a revisar los primeros 7 puntos del artículo 187 de nuestra Carta Magna, que explica las funciones que tiene la Asamblea Nacional. Lo menciona el artículo 187, corresponde a la Asamblea Nacional lo siguiente. Primero, legislar en las materias de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. Segundo, proponer enmiendas y reformas a esta Constitución en los términos establecidos en esta. Tercero, ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establezca. Como cuarto punto, organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia. Quinto, decretar amnistía. Sexto, discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público. Y séptimo punto que vamos a revisar, autorizar los créditos adicionales al presupuesto. Con este artículo vamos a realizar una pausa. Usted lo tenía allí, artículo 187. Sus 7 puntos fundamentales. Ha venido algunos invitados que les he preguntado por qué quiere ir a la Asamblea Nacional. Algunos desconocen este artículo, hay que decirlo, de las distintas posturas políticas. Para uno tener una función principal, debe conocer qué hacer en la nueva Asamblea Nacional. Momento de realizar la pausa. Antes vamos a compartir con ustedes un mensaje que escribía más temprano en la cuenta en Twitter, @JRiobobTV. Usted puede participar allí, escribirnos mensajes, preguntas, qué le parece el programa. Tengo que ser sincero, a algunos les gusta, a otros no. Pero lo que sí me gusta a mí es el debate que lo vamos a tener al regreso de la pausa. Dice el mensaje lo siguiente, lo puede poner, señor director. En minutos comienza @electoral piso pulso, es la cuenta oficial del espacio, que le preguntaría a nuestros invitados sobre sus propuestas. Y ahí también el enlace de Instagram, se puede seguir, @JRiobobF en Instagram. Fíjense, vamos a poner una etiqueta también el día de hoy, para que usted participe. Si no me escribe por mi cuenta personal, por la del canal o por el Instagram, puede hacerlo en esta etiqueta, ahí la tiene. Es una frase que yo he dicho y a algunos les da risa, están en el control de estudio, pero es la verdad. El debate lo llevo yo, esa es la etiqueta. Usted puede participar allí para leer algunos mensajes. Vamos a la pausa, pero antes va a tener el perfil de nuestros invitados. Son 4 los que vienen el día de hoy para debatir. No se aparte, pero antes, ya va, señor director, mañana el debate público nacional, no se lo puede perder. Ahí en ese debate público, que va a ser transmitido por Televen, va a ser una transmisión como conjunta de los distintos medios públicos y privados. Estuvo Hernán Escarrá, candidato, Ilenia Medina, candidata, María Verdial, candidata, y también José Brito. No se lo puede perder, un debate de altura, como debe ser la política. El debate de las ideas, la confrontación, pero no de otra manera, sino de ideas. Ahora sí, vamos con los perfiles y ya regresamos con Pulso Electoral. No se aparte. Rafael Ángel Marín, candidato de Soluciones para Venezuela, abogado, fundador y director general nacional de Soluciones para Venezuela, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, ex gobernador por el estado Apure, expresidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.
Marisol Calderón, candidata por el Gran Polo Patriótico, licenciada en Educación Integral, facilitadora de las misiones y grandes misiones en el municipio José Félix Rivas, directora general de la Secretaría Sectorial de Desarrollo Social en la Gobernación del Estado Aragua, coordinadora regional de la Escuela Académica de Alimentación y Nutrición, la EVA. Néstor Tobar, candidato de Unidad Política Popular 89, abogado, militante del partido UPP 89, experto constitucionalista laboral y penal, experto en el área de seguridad. William Rodríguez, candidato por el Gran Polo Patriótico, ingeniero mecánico, miembro de la Dirección Nacional del Partido Patria para Todos, dirigente estudiantil, concejal por la Liga Socialista Municipio Sotillo a finales de los 80. Bueno, continuamos su programa Pulso Electoral. Recuerde, usted puede participar con nosotros en mi cuenta en Twitter, @jriobobtv, en Instagram, @jriobof. Me puede seguir y además participar con la etiqueta. Esa etiqueta ya le voy a comentar, me va a disculpar, lo voy a revisar en mi teléfono móvil. La proponía el día de ayer Ivo Gerardo Castillo. Desde aquí mis saludos y también a la Peque Yeli, también mi saludo que acaba de escribir con esa etiqueta. ¿Le gusta el programa? Lo menciona. Ya tenemos a nuestros invitados en el estudio. Siempre hay la paridad allí, por lo menos en el ámbito de lo político. Ahí, lamentablemente, podemos decirlo así, 3 caballeros y una dama. Hemos ido mejorando eso. Nos acompaña en el estudio Rafael Marín, candidato de Soluciones para Venezuela. Gracias por haber venido, ahí lo tiene. También está con nosotros Marisol Calderón, candidata del Gran Polo Patriótico. Gracias. También está Néstor Tobar, candidato de Unidad Política Popular 89. Y finalmente, también está con nosotros William Rodríguez, candidato del Gran Polo Patriótico. Ahí lo tiene, nuestros 4 candidatos para comenzar lo que será un buen debate. Y les explico la dinámica. Tienen 2 minutos para hablar de sus propuestas. Sabemos que, bueno, hay una gestión saliente, hay una próxima elección el próximo 6 de diciembre y hay propuestas para que el pueblo vote por ustedes. Comienzo con el señor candidato Rafael Marín. Tiene un contador, 2 minutos para su propuesta. ¿Lo puede poner, señor director? Ahí lo tiene, lo escuchamos. La elección del próximo Poder Legislativo tiene características especialísimas. Yo diría que incluso tiene un carácter histórico. Marca un punto de inflexión en el cambio radical que hay que imprimirle a las instituciones y a la política en el país. 3 grandes o 4 grandes problemas tiene Venezuela. Una crisis de carácter institucional, una crisis de carácter económico, una crisis de carácter internacional y una crisis de carácter espiritual que tiene que ver con la nacionalidad, con la nación. Esa Asamblea Nacional, en un marco de diálogo, dentro de un espíritu de reconciliación y de encuentro, tiene la obligación de abordar temas de grueso calibre como los que he referido. Por ejemplo, la recuperación de la estructura institucional del Estado. El propio hecho de la elección de un nuevo Poder Legislativo marca una pauta de renovación de la vida institucional del país. Esa nueva Asamblea Nacional va a tener dentro de sus responsabilidades la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la sustitución de algunos miembros del Tribunal Supremo de Justicia que tienen su tiempo de plazo vencido, la designación de Contralor, la designación de un fiscal, es decir, un cambio dentro de la estructura institucional del Estado que pasa necesariamente por un encuentro de voluntades, por una discusión seria y sincera
de alto contenido nacional y nacionalista. Es la primera evidencia que le vamos a mandar al país del deseo que tenemos de conciliar posiciones y de vertebrar soluciones de mutuo acuerdo. Los temas económicos, por ejemplo, la deuda externa, el tema del crédito público, el tema de la financiación del presupuesto nacional. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, candidato. Son 2 minutos. Esto tiene tiempo. Su propuesta, ya la escuché, ya anoté aquí para debatirla. Vamos a escuchar ahora a Marisol Calderón, candidata del Gran Polo Patriótico. La escuchamos. Ahí tiene el contador. Bueno, empezar primero por no dejar pasar por alto la victoria que hoy está cumpliendo 400 años del Bicentenario y recordar que el pueblo heroico de la victoria es fundamental para todos nosotros en este momento. Iniciamos con el proceso histórico, verdaderamente desde ahí arrancar y llevarlo a la Asamblea Nacional en este momento en el cual nosotros estamos viviendo, muy importante, pero arrancarlo desde el Consejo Comunal, desde las bases, que es la estructura principal donde nosotros partimos, y llevar la voz de la Asamblea Nacional directamente desde el pueblo. ¿Por qué nacerla desde ahí? Porque las bases es fundamental escucharlas. Cada uno de nosotros somos voceros y estamos aquí únicamente representando el poder popular para unificar una fuerza directa que se oiga desde la Asamblea Nacional, el cual debemos rescatar desde el 2015, que fue asaltada por la oposición y no presentó ninguna propuesta, ningún proyecto hasta el momento, y somos nosotros los que tenemos una nueva oportunidad en este momento histórico para sacar adelante el proyecto que es Venezuela. Muchas gracias. Todavía le quedan 30 segundos para escuchar su propuesta. Bueno, vamos a escuchar ahora a Néstor Tobar, candidato de Unidad Política Popular 89, PP 89. UPP 89. No podemos porque son parte de las normas. El debate lo llevo yo. Además es una etiqueta. Lo escuchamos al señor Néstor Tobar, tiene ahí el contador. ¿Cuáles son sus propuestas? Muy buenas noches, pueblo de Venezuela, pueblo de Miranda. Un abrazo y un saludo fraterno al pueblo zuliano por ser hoy el Día de la Virgen de la Chinita. Mi más ferviente saludo y espero que estén celebrando junto con su chinita. La propuesta de UPP 89 se enmarca dentro de lo que nosotros llamamos el compromiso nación, que abarca los 5 ejes más importantes de los cuales forman la diatriba política y en los cuales está inmerso el país, que son la estabilidad, lograr la estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social, estabilidad jurídica y por ende darle paso a que se regresen los capitales a Venezuela y sean el impulso generador de la economía que traerá progreso y bienestar a los venezolanos. Nuestra propuesta, junto con los candidatos que llevamos a la Asamblea Nacional, se enmarca también porque venimos desde la parte que siente y padece los rigores de todo el devenir económico, el desastre económico en que estamos inmersos, y en base a ello queremos presentar nuestras propuestas frescas o dinámicas que vamos a conformar la generación, la nueva forma de hacer política. La nueva forma, queremos ser, desde UPP 89, el cambio paradigmático de hacer política que hay en Venezuela, una política que vaya en función del ciudadano, del pueblo, no de la confrontación. No queremos llegar a la Asamblea Nacional a ser unos soldados más con fusil o para cavar trincheras y tomar posiciones de confrontación. Se acabó el tiempo, candidato. Ya noté algunas interrogantes ahí para, generar el debate. Finalizamos con las propuestas. Puede poner el contador. Muy rápido, señor director, hoy. Con Wilner Rodríguez, candidato del Gran Polo Patriótico. Lo escuchamos. Bueno, mira, el PPT ha planteado en esta coyuntura que nuestro modelo socialista debe ser ético, soberano y productivo.
Ético porque hay que restablecer la decencia como un valor fundamental en el ejercicio de las políticas públicas, y para eso la nueva Asamblea Nacional debe restituir su función contralora. Nosotros no podemos tener ministros intocables que después se van del país con sumas multimillonarias y no son investigados y no son enjuiciados. Decimos que nuestro modelo debe ser productivo y en eso tenemos varias propuestas. Una propuesta fundamental es restablecer el valor del bolívar. Para eso hemos planteado anclar el bolívar al oro, para no depender de la especulación grotesca del dólar. Y el otro elemento que hemos planteado es que tenemos que proteger a nuestra pequeña y mediana empresa, pero también a nuestros campesinos, a nuestros comuneros, a los pequeños y medianos productores, que son los que llevan la comida a los mercados donde compra nuestro pueblo. Y hemos dicho que debe ser soberano porque hay que preservar el modelo socialista que está en el plan de la patria, independientemente de las dificultades que hoy estamos afrontando, producto del bloqueo, que es terrible el daño que nos está causando. Petróleos de Venezuela tiene un año ya que no logra vender un barril de petróleo. Las medidas coercitivas, punitivas, criminales de Donald Trump han puesto a Petróleos de Venezuela a regresar al comercio del trueque, algo que era común en la época de la colonia. Tenemos que cambiar barcos de crudo por gasolina, barcos de crudo por medicinas, barcos de crudo por insumos, en una cuestión grotesca a la cual se ha prestado parte de la derecha internacional y en donde nosotros vamos a tomar una posición muy fuerte en la nueva Asamblea Nacional. Se acabó el tiempo, candidato. Ahora sí, vamos a debatir las propuestas. Comienzo con el candidato Rafael Marín. Mi pregunta es la siguiente. Digo lo que he escuchado de algunos candidatos de la oposición, algunos candidatos del Gran Polo Patriótico. Cuando inició esta Asamblea Nacional, que bueno, me imagino que usted tiene su postura de esa Asamblea Nacional, muchos dicen que quien era designado en ese momento presidente de esa Asamblea Nacional cometió un error al querer, bueno, sacar al presidente Nicolás Maduro en 6 meses. Ha pasado ya 5 años, ahora se va a renovar el poder legislativo. Su propuesta no estaría cayendo en el mismo error de, en vez de buscar dentro del Parlamento el diálogo, usted pide, que sé que está en las leyes del Parlamento, sacar a algunos integrantes de poderes públicos. ¿No estaría usted cometiendo el mismo error? Hay una diferencia como del cielo a la tierra. Yo creo que tú no entendiste bien lo que yo expliqué. Yo dije que este Poder Legislativo tiene la facultad, una de las facultades privativas del Poder Legislativo, es resolver los temas relativos a poderes de segundo piso. Este Consejo Nacional Electoral vence sus funciones con la elección parlamentaria del día 6 de diciembre. En el Tribunal Supremo de Justicia hay magistrados que tienen su tiempo de plazo vencido, hay que sustituirlos. Igual ocurre con otros funcionarios, el caso del Contralor, del Fiscal, etc. Esas son funciones que forman parte de las competencias privativas del Poder Legislativo. De allí a comparar esta postura, que además yo dije que el clima que tenía que privar era un clima de concordia y de racionalidad política. El diálogo, ¿usted cree en el diálogo? Y de diálogo con las posiciones asumidas en el pasado por quienes presidieron ese Poder Legislativo, que por cierto no aprobó ni siquiera una ley. Es una confusión absolutamente innecesaria. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre decir en 6 meses usted está fuera? Está muy clara en las disposiciones contenidas en el texto constitucional cuáles son las razones para destituir al presidente de la República y las posibilidades que tiene el Poder Legislativo. De ninguna manera, salvo que el presidente del Poder Legislativo estuviera complicado en un golpe de Estado, usted puede decirle al presidente de la República que usted se va en 6 meses, ni en ningún tiempo. Esas no son facultades que forman parte de las competencias del Poder Legislativo. La revisamos al inicio del programa. Yo le pregunto lo siguiente. ¿Cómo evalúa usted, debido a esa también aclaratoria? Me parece muy bien, muchas gracias. Yo le pregunto a usted, ¿cómo evalúa la gestión saliente? Ya he dicho que no hizo ni una ley. Infame. Perfecto. ¿Usted votó absolutamente infame. ¿Usted votó por esa Asamblea Nacional? Yo voté por las candidaturas postuladas como muchos venezolanos,
No te olvides que la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, la de la manito, obtuvo los 2/3 de la Asamblea Nacional. Pero usted votó por ello. Yo voté por ello. Y está arrepentido. Y así como voté por ello, he sido altamente crítico de las posiciones que ellos han asumido. ¿Está arrepentido? No, Presidente de la soy República, altamente constitucionalmente. crítico de las posiciones que ellos han... Primero, no aprobaron ninguna ley. Perdieron la posibilidad. Fíjate tú, por ejemplo, una facultad privativa del Poder Legislativo es dictar leyes de amnistía. Ellos llegaron cabalgando sobre la tesis de la liberación de los presos políticos. Se olvidaron de eso. Nunca lo plantearon, pudieron haberlo hecho. Ellos tenían la posibilidad incluso de intervenir de acuerdo a una de las facultades del Poder Legislativo, que es el poder de control, para adicar un fenómeno que ha adquirido ribetes realmente alarmantes, que es el de la corrupción administrativa. Pues no lo hicieron, no lo hicieron. Y además, la función fundamental del Poder Legislativo, que es dictar leyes, tampoco la cumplieron. Fíjese, ya vamos a debatir. No puedo dejar pasar la oportunidad que usted me brinda, porque yo lo he visto en reiteradas oportunidades en distintos medios, en muchos medios, privados, públicos, en algunos momentos, y impreso y de radio. Yo le preguntaría, ¿por qué esperar 5 años para tener esa postura y no haberlo hecho en esos 6 meses? Desde el primer día tenemos esta posición nosotros. Si tú revisas, búscate ahí en los medios digitales los artículos escritos por Rafael Marín. Desde el primer día fui altamente crítico desde el 6 de enero. de la gestión de esa función, como he sido el primer día. Como he sido crítico del desastre en que este gobierno ha metido el país. Terriblemente crítico de ambos poderes. Que de allí parte precisamente el tema de la polarización, que terminó por afectar de manera grave al país. De un lado los factores coaligados en la Asamblea Nacional y de otro lado el Poder Ejecutivo. El gran Paganini, el pueblo venezolano. Es su postura. ¿Qué me dice William Rodríguez de la gestión de la Asamblea Nacional? Bueno, creo que hay que decir que no hubo gestión. Ahí lo que hubo fue un plan conspirativo para derrocar al presidente, al camarada presidente Nicolás Maduro, y hubo un ejercicio verdaderamente calificable como traición a la patria de quienes pidieron intervención armada, de quienes facilitaron la expropiación de Citgo en Estados Unidos, de quienes facilitaron la expropiación de monómeros en Colombia, de quienes facilitaron bloquear las cuentas internacionales de la República, donde tenemos casi 25.000 millones de dólares bloqueados, de quienes han impedido que el oro que está en Inglaterra sea devuelto al país. Quien lea la carta del Banco Inglés al Banco Central de Venezuela, creo que hasta el amigo Marín, que ¿usted haría una ley para abogado, castigar a aquellos que promovieron sanciones, por ejemplo? El PPT está proponiendo 2 grandes acuerdos el primer día que se instale la Asamblea Nacional. El primero es declarar nulo todas las actuaciones de esa Asamblea apátrida que engañó al pueblo venezolano, que traicionó al pueblo venezolano, que entregó en bandeja de plata los bienes internacionales de la República. Y el segundo es que se proceda a abrir una investigación para enjuiciar a todos los responsables del daño que le causaron a la República por sus actuaciones de esos diputados apátridas. ¿Qué opina de eso Néstor Tobar? ¿Usted haría una ley para castigar a aquellos que pidieron sanciones, por ejemplo? No, yo no haría ley. Ya Venezuela no necesita más leyes. Las leyes están. La principal ley, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde determina específicamente todas las actuaciones de todos los poderes públicos, el 136, donde lo establece, para qué, cuáles son lo que establece. Y en base a la ley de la corrupción, que establece lo que hay es que aplicar las leyes que hay y que las instituciones funcionen, donde todos los que tenemos responsabilidades en el Estado respondamos por nuestros actos. Si usted queda electo el día de hoy, porque usted me habla del pleno conocimiento de las leyes, y está bien, porque usted es candidato a la nueva Asamblea Nacional. Si usted hoy le dice o se debate allí, aplicar un artículo de todas las leyes que usted ha mencionado
para castigar a las personas que promueven sanciones y que algunos están en el exterior, otros están aquí. ¿Cuál sería ese artículo que usted aplicaría? Lo escucho. El 138, artículo 138 de la Constitución determina que todo acto o evento que vaya en contra de la Constitución y la República es nulo, no tiene validez y por ende genera responsabilidad política, administrativa y penal. Está bien. Usted hablaba de su propuesta y yo la escuchaba, candidata Marisol Calderón. Usted me decía el poder popular, cómo fortalecer a través de la Asamblea, la nueva Asamblea Nacional, el poder popular cuando hay un candidato que dice que hay muchas leyes. ¿Cómo lo haría usted? El poder popular es necesario fortalecer desde el naciente de las comunas y llevarlo a las confederaciones de las comunas. Es necesario que el pueblo organizado y con las herramientas pueda establecer el derecho que le corresponde. Nosotros sabemos que al pueblo siempre le han dado, como quien dice, la forma de poder llegar a un encuentro de sí mismo, pero no lo han dejado avanzar. Y yo creo que es el momento donde el pueblo pueda tomar sus propias decisiones y llevar la voz al Parlamento. El Parlamento y decir, como dice nuestro presidente, y llevar una de las leyes que es las ciudades comunales, que son fundamentales en este proceso y una de las leyes que estamos impulsando nosotros. Es más, se ha discutido desde el naciente del movimiento revolucionario e incluso en el seno de la sociedad. Nosotros venimos partiendo desde ahí y escuchando en esta trayectoria de lo que ha sido los días de candidatura, escuchando al pueblo, la voz del pueblo directamente, diciendo que es necesario escuchar, porque nosotros simplemente estamos de paso, estamos en un momento coyuntural, pero ¿quién realmente queda? ¿Y quién es el que siempre va a ser parte de la historia? El pueblo venezolano, y es el que ha sido más golpeado. Y ahorita nosotros sí pedimos una ley, revisar la ley anticorrupción, y pedimos revisar e incluso la ley comunicacional digital, que es tan importante por todo lo que ha venido pasando este proceso, por la situación que ha llevado a Venezuela en una guerra mediática, donde nos han creado situaciones y estamos padeciendo bajo una situación interna nacional. Y más aún cuando nosotros conocemos que hay fallas, y arrancar desde la falla que ha dicho, incluso reconociendo el compañero, y yo diría que entonces reconocería también la parte constitucional de nuestro presidente Nicolás Maduro, ahorita como presidente de la República de Venezuela, y reconocer también las fallas que ha tenido desde el primer momento que la Asamblea Nacional en el 2015 agarró y no hizo absolutamente nada, simplemente llamó al magnicidio y llamó a traer cosas que fueran negativas para nuestro pueblo. Entonces desde ahí deberíamos arrancar revisión, como dice nuestro compañero, revisión de las leyes, pero más aún revisión de todo lo que ha venido pasando en Venezuela con esa oposición, que no es toda la oposición. Y yo aplaudo a este encuentro que nosotros tenemos en este momento, porque es un encuentro necesario del debate, de llegar al encuentro, de visualizarnos políticamente, porque yo creo que es necesario y fundamental arrancar desde aquí y llegar a la Asamblea Nacional con un punto de referencia que sería el punto de partida de nosotros en el tema del diálogo para el crecimiento y fortalecimiento de Venezuela. Candidato, yo tengo que preguntarle también eso a usted. O sea, ¿usted haría una ley para castigar a aquellos por los que usted votó? Claro que sí. Que cometieron errores, pues. ¿A ella o a mí eso? No, a usted le pregunto. Digo candidato. Bueno, mira, los delitos de alta traición a la patria están perfectamente tipificados en el texto constitucional. Cuando a alguien se le ocurre no solamente invitar a factores o a potencias extranjeras a que nos invadan, sino que además contrata a mercenarios y los financia, está obviamente perfectamente retratado en el delito de alta traición a la patria. Eso tiene todo un procedimiento de carácter penal para penalizar y castigar a quienes están en curso en ese tipo de prácticas. Sabemos quiénes los han hecho, tú lo dijiste con toda propiedad, algunos están en Venezuela y lo han hecho prevalido incluso de posiciones privilegiadas. Para usted, Juan Guaidó, Julio Borges, Henry Ramos Ayú, ¿son traidores a la patria? Yo creo que sí. Estoy absolutamente convencido de que están incursos en una práctica contraria a la soberanía nacional
al principio de autodeterminación, a la independencia del país. Porque cuando tú invitas a cualquier potencia extranjera, bien los Estados Unidos, Rusia, China, la que sea, a que pongan el pie sobre el suelo venezolano y asumen el control de la dirección política del Estado, estás traicionando a tu país. Bien. William, tú hablas de la producción. ¿Cómo hacer una ley para fortalecer el aparato productivo del país? ¿Cuál sería su artículo principal? Lo primero que hay que hacer es entender el ataque al cual hemos estado sometidos. Poca gente se percata de que nosotros hemos sido brutalmente agredidos y el ataque ha ido dirigido a destruir el poder adquisitivo de nuestra moneda. En el año 2002, el Banco Central de Colombia sacó la resolución 008, mediante la cual autorizaba a las casas de cambio en la frontera colombo-venezolana a fijar ellas el precio de intercambio entre el peso y el bolívar, desde el 2002. Y por ahí empezó un ataque sistemático para destruir el bolívar. Y todos sabemos que las casas de cambio en la frontera colombo-venezolana están manejadas por el narcotráfico y por los paramilitares. Es decir, en manos del narcotráfico y en manos del paramilitares está el cambio entre el bolívar y el peso. Y ni la Asamblea Nacional pasada, incluso ni la Asamblea Nacional Constituyente, han tenido una posición de acusar a Colombia en los órganos internacionales de agresión y de guerra económica contra Venezuela. Lo primero que hay que hacer es fortalecer el bolívar para dignificar el salario de nuestros trabajadores. El PPT considera a nuestros trabajadores los héroes de la patria, quienes están hoy trabajando 24 horas corridas en la refinería del Palito, en la refinería de Cardón, en la refinería de Puerto La Cruz, son héroes de esta patria, porque están trabajando por un salario que no les alcanza para llevar la comida a su casa. Nuestros médicos, nuestras doctoras, nuestras enfermeras, nuestros enfermeros que arriesgan la vida todos los días en esta pandemia, están ganando un salario que no les permite llevar la comida a su casa. Néstor, ¿cuál sería esa propuesta? Los trabajadores eléctricos, los trabajadores sociales, los trabajadores que están en las empresas hidrológicas, todo el que está al frente de un puesto de trabajo, los camarógrafos que están aquí. Ahora, ¿qué está planteando el PPT para eso? Tenemos que anclar el bolívar al oro para derrotar la especulación del dólar criminal. Néstor, ¿cuál sería la propuesta? Alguien me coloca por aquí. A ver si lo consigo, pero es básicamente sobre eso. ¿Cómo, para ver, algo así con el sueldo, cómo mejorar el tema del poder adquisitivo del venezolano a través de la Asamblea Nacional? ¿Se puede o no se puede? La Asamblea Nacional tiene la facultad de generar las condiciones para que haya una apertura económica en el país, generando el diálogo y los acuerdos políticos que haya que hacer para, utilizando la herramienta más importante de la política, que es el diálogo, la concertación en base a los ciudadanos. Esto significa generar las condiciones económicas, políticas y sociales más adecuadas, acertadas y aceptables para quienes pretendan generar invertir en Venezuela, para con ello generar empleo, generar movilidad económica, y en base a eso los trabajadores reciban el justo sueldo que merecen por medio de su esfuerzo y de su trabajo, para que con ello lleven el sustento suficiente a sus hogares, que les alcance para la comida, para sus necesidades básicas. Eso es lo que nosotros estamos llamando desde UPP 89. Lo que queremos es generar las condiciones, salir de este desastre político, económico y social en que nos encontramos. Hay que reinstitucionalizar el país para con ello generar las condiciones creíbles, nacionales, a lo interno y a lo externo, porque de lo contrario vamos a seguir en esta situación que no nos va a permitir tener un país posible. Marisol, la misma pregunta, dice Isaac, era quien daba su interrogante. ¿Cuál es su propuesta para recuperar el sueldo de los venezolanos y los ingresos de inversión de Venezuela? ¿Qué me dice?
primero para poder recuperar el sueldo de los venezolanos tendríamos que quitar ese bloqueo criminal que en este momento nos tiene. Y una de las propuestas que hoy está enmarcada en eso es llevar entre las 12 propuestas que nos da el presidente, llevar a la Asamblea Nacional es la economía fundada en qué, en demarcar y delinear directamente lo que es la economía en el marco, ¿verdad?, de lo que nosotros decimos en este momento del desarrollo del país. Nosotros sabemos que el país está pasando por una situación muy fuerte y que el bloqueo ha caracterizado por no dejar avanzar en este momento coyuntural que está viviendo la patria. ¿Es su postura? Sí. Hay una pregunta para usted, candidato Rafael Marín. Dice lo siguiente. Candidato Marín, aquí está, la hace Carlos Rodríguez. ¿El desacato de la Asamblea Nacional es legal? El desacato. Esa figura no existe. En puridad de verdad no existe. Ahora, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene dentro de sus funciones la facultad de interpretar el texto constitucional. Ellos consideraron, los magistrados, por mayoría absoluta, yo creo que unánimemente, que en virtud de que la Asamblea Nacional no estaba cumpliendo con sus funciones, no legislaba, no controlaba, no debatía políticamente los problemas del país, y además había asumido posturas que en lo político estaban dirigidas a dinamitar las bases estructurales del Poder Ejecutivo, consideraron que estaban en una posición de desacato. Eso es igual que la Comisión Legislativa, que se perfeccionó al no resolver ese tema el Poder Legislativo y tuvo el Tribunal Supremo de Justicia que pasara a designar a los miembros del actual Consejo Nacional Electoral. ¿Usted levantaría su mano para hacer una ley que vaya en contra del bloqueo? No solamente levantaría mi mano para evitar el bloqueo, para liquidar el bloqueo. Yo creo que la próxima Asamblea Nacional tiene la obligación de construir una política agresiva desde el punto de vista internacional que pase por la visita a los grandes foros parlamentarios, al Parlamento Europeo, al Parlamento Latinoamericano, al Parlamento Andino, y a través de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, tocar a jefes de Estado y de gobierno que tengan que ver con esa dramática situación que está viviendo el pueblo venezolano. Yo no me refiero al Estado, el pueblo venezolano. Ahora, es importante diferenciar entre los efectos demoledores que sobre la economía ha causado el bloqueo criminal, fundamentalmente de los Estados Unidos y de algunos países europeos, de la crisis estructural del modelo económico que tiene el país. Yo he escuchado con mucha atención a los compañeros y quiero decirte que comparto mucho de sus puntos de vista el relativo al rescate del valor del bolívar, el planteamiento hecho por el compañero de UPP 89 en el sentido de que hay que producir un debate que tenga que ver con el redireccionamiento de la estructura y del modelo económico del país, que sigue siendo, nunca dejó de serlo, un modelo dependiente de la renta petrolera para pluralizar el aparato productivo y para crear las condiciones jurídicas, anímicas y psicológicas que permitan que capitales nacionales y extranjeros tengan la confianza de invertir para pluralizar, para diversificar ese aparato productivo. De eso depende la posibilidad de rescatar al bolívar como signo monetario y de dignificar el poder adquisitivo de los venezolanos. Yo siempre pido un mensaje final, esta vez voy a enviar. Y cada uno va a tener 30 segundos para decirme lo siguiente: ¿por qué el pueblo debe votar por usted? Pero lo vamos a hacer de manera distinta. ¿Qué será lo primero que usted haría? Vamos a empezar de derecha a izquierda esta vez. Lo primero que usted haría al pisar la Asamblea Nacional, el hemiciclo de sesiones. ¿Qué me dice, candidato? Mira, 30 segundos. En el PPT hemos planteado que la nueva Asamblea Nacional debe declararse en emergencia.
para discutir todas las leyes que estén relacionadas a nuestro modelo económico, para valorizar el bolívar, para protegerlo contra la especulación grotesca del dólar y anclarlo al oro, como un mecanismo de defensa de nuestra economía para potenciar el desarrollo económico. Ahora, yo quisiera tener... que me 30 segundos. ¿Cuánto me queda? No, estamos tomando el tiempo. Ok, fíjense. Asdrúbal Batista, que fue uno de los economistas más brillantes de nuestro país, profesor de IESA, que murió hace poco, mi amigo y a quien respeté mucho, demostró en sus libros que la burguesía venezolana no invierte en este país desde el 70 en adelante. O sea, nosotros no podemos seguir creyendo el cuento de que la burguesía va a invertir en este país. Tenemos que desarrollar el aparato productivo con los empresarios, con los profesionales, con los pequeños y medianos productores, con los comuneros que le duele este país y que creen en este país y son verdaderamente venezolanos y patriotas. Néstor Tobar, candidato, ¿qué haría usted ahí al llegar al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo primero que haría? Luego de la instalación, claro está. Mi primer llamado sería a un diálogo nacional entre todos los órganos que conforman el Estado, desde el Ejecutivo, el Judicial, por supuesto el Legislativo que representaría en ese caso, y los demás poderes que conformamos el Estado para, en base a eso, reinstitucionalizar el Estado en función de lo que establece la Constitución, que es trabajar en función del ciudadano, para y por el ciudadano, no dejar de lado ya la diatriba política, la confrontación que nada ha traído. Desbloquear el país significa reinstitucionalizar el país, cambiar a quienes haya que cambiar, que lo han hecho mal, lo han demostrado ya en 20 años, que es suficiente sufrimiento para el pueblo de Venezuela. Eso es lo que haría. Marisol Calderón, rápidamente, ¿qué haría usted ahí al entrar al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional? Primero, la revisión de las leyes, que es fundamental partir desde ahí. Segundo, es fundamental que desde la Asamblea Nacional, ya que está establecida, arrancar con el proceso económico y muy importante, porque ahí sería darle la posibilidad al presidente de hacer las relaciones internacionales y las relaciones nacionales e internacionales para lo que es el arranque del país ahorita en este momento. Eso es lo que usted haría en primera instancia. Bien, cierro con usted, candidato. ¿Qué es lo primero que usted haría al llegar? Las tres funciones fundamentales del Parlamento venezolano son legislar, controlar y ser el gran foro político y de diálogo del país. Todo lo que se haga tiene que partir de un necesario encuentro de los factores que vamos a formar parte de esa Asamblea Nacional. Eso que ha venido siendo la Mesa de Diálogo Nacional tiene que ser ampliado porque ya reconstruido el Poder Legislativo, debe haber el ambiente necesario para empinarnos por encima de las miserias y de las pequeñeces y entender que la gravedad de la situación que vive el país impone la obligación patriótica de acordarnos en un gran diálogo que nos permita identificar cada una de esas propuestas a las que han hecho referencia los compañeros. Yo me pronuncio por convertir a la Asamblea en el gran instrumento de diálogo nacional. Está bien, son las propuestas, ustedes las tienen allí. ¿Por qué votar por cada uno de ellos? La decisión es suya. Nos despedimos. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobobTV en Twitter, en Instagram, @JRiobofF. Muy buena los mensajes en la etiqueta. Saludo a todos, a los que les gusta el espacio. La etiqueta era numeral, el debate lo llevo yo. Nos vamos a despedir. Me indican, por favor, si tienen a Javier Nichirino. ¿La tienen? ¿Sí la tienen? Ok, nos despedimos con nuestra compañera Javier Nichirino, llevando siempre la cobertura de cada uno de nuestros candidatos. Nos vamos y que tenga una feliz noche. Adelante, Javier. Transmitimos a esta hora desde el sector a la línea donde se ha desbordado este pueblo revolucionario que se caracteriza precisamente por esa alegría y que nos da un mensaje contundente. Es un pueblo que está en paz y que quiere paz. Estamos aquí en el corazón de la muy histórica y muy tradicional
Parroquia San Juan, en contacto directo con el pueblo de Caracas, con el pueblo de Venezuela, que ha sabido resistir las mayores crueldades por parte de una ultraderecha que para hacerse con el poder recurrió a las peores cosas para las que podía recurrir para agredir al pueblo de Venezuela. Pues bien, aquí con la alegría del pueblo se demuestra que Caracas resistió, que Venezuela resistió, y ha llegado la hora del contraataque, ha llegado la hora de mandar un mensaje al mundo y de decir que nunca más sanciones, nunca más bloqueo, nunca más agresiones contra nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene derecho a la prosperidad y la va a conquistar. Las elecciones del 6 de diciembre van a ser un poderoso mensaje al mundo para que aquellos que han osado agredir a la patria de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, pues rectifiquen en su actitud y junto a nuestro presidente Nicolás Maduro vayamos a la construcción desde la Asamblea Nacional de la prosperidad que este pueblo se merece. A 17 días de celebrarse esta fiesta electoral, ¿cuál es la gran tarea que queda de estas 2 semanas de campaña? Recorrer, poner la oreja, escuchar al pueblo, escuchar su clamor, superar cualquier obstáculo que se presente y decirle a todas y a todos, independientemente de cómo piensen, vaya y vote. Su voz es importante, su voz debe ser escuchada, su voz merece ser escuchada por todo el mundo y merece ser escuchada por todas y por todos. Que su voz sea un llamado a la paz, un llamado a la vida, un llamado a la concordia y un llamado a la prosperidad. Escuchaban allí las declaraciones del candidato primero en lista por el Distrito Capital, Jorge Rodríguez, en este acompañamiento y este recibimiento que le ha realizado la Parroquia San Juan de cara a lo que es estas elecciones parlamentarias. Bien lo ha dicho, la gran tarea es ir a votar para recuperar la institucionalidad del Parlamento venezolano. Al son de los tambores de la paz, los tambores de la esperanza, nosotros vamos a retornar este contacto a los estudios. Adelante. Cronograma electoral. Jueves 19 de noviembre. Continúa el despliegue del cotillón electoral no codificable hasta el 28 de noviembre. La auditoría de infraestructura tecnológica electoral se desarrolla hasta el 20 de noviembre. Continúa el despliegue de máquinas de votación y cotillón electoral. Capacitación a los integrantes de las mesas electorales. La sustitución y modificación de las postulaciones nominal se realizan hasta el 26 de noviembre. Se desarrolla la auditoría de producción de máquinas de votación hasta el 28 de noviembre. Se realiza el despacho y distribución del material electoral a las entidades federales. Acreditación de testigos de las organizaciones con fines políticos e iniciativa propia ante las mesas electorales hasta el 20.